Bueno, hoy estamos con Andrés Rosler. Andrés, te queremos dar la bienvenida a Derecho a la Pasión. Andrés es abogado, pero se ha dedicado a la filosofía del derecho. Es máster en Ciencias Políticas y se ha doctorado en Oxford. Bueno, tenemos muchísimo para conversar hoy, Andrés. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación. Hola, Andrés. Bueno, y vamos a empezar con nuestra pregunta estrella, que es la de ¿cuáles son tus pasiones en la vida? Estamos intrigadísimas con todo lo que tenés para contarnos. Estuve pensando, tengo dos grandes pasiones. La primera es la campaña de River bicampeón 1975, que es mi especialidad. River sale campeón después de 18 años. Yo tenía 10 años, pero lo había vivido en carne propia. Me interesa, de hecho, mucho más el 10 River. años sin tener a River campeón. No, yo tenía 10 años de vida en ese momento. Claro, por pero lo cual, nunca lo habías visto. Habré sufrido 5 años de esos 18. Claro. Pero los vivía en carne propia. No me interesa mucho el River de hoy. Yo, en general, suelo vivir atascado en el pasado, en esa campaña de River bicampeón. Y la otra pasión es estudiar la historia de las ideas políticas o la filosofía política, que además es mi trabajo. Y en los últimos años me dediqué a un pensador bastante polémico, como se dice ahora, que es Carl Schmitt, alguien que primero quiso evitar que los nacionalsocialistas llegaran al poder, después trató de colaborar con los nacionalsocialistas en el poder, pero que su obra nos ayuda mucho a entender muchas de las cosas que están pasando en los últimos años. Y Andrés, este gusto, esta pasión por el estudio de las ideas, ¿no? ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde nacen, Andrés? Porque, o sea, ¿de chico tenías algo que lo pudiéramos vincular con eso? ¿Con esa pasión? Hay un poco de todo. Yo nunca quise trabajar. Y a tal punto que cuando en un año tuve 6 materias abajo en el boletín, no sé si existen todavía los boletines, pero cuando yo estudiaba... Existen. Y mi mamá me dijo, bueno, si no querés trabajar, vamos a ir a hablar con el verdulero del mercado de la calle Sarmiento entre Gascón y Acuña de Figueroa, y me llevó a hablar con el verdulero, y me asustó bastante. Igual di muchos exámenes, yo era muy mal estudiante, pero era muy consciente de que si yo no estudiaba me tenía que ir a trabajar. Entonces, casi hasta el día de hoy he tratado de evitar trabajar y por eso me dediqué a la teoría del derecho. Yo no sé nada de derecho y cuando yo estudiaba, los abogados no necesitaban la teoría del derecho para ejercer y los que se dedicaban a la teoría del derecho era precisamente porque no sabían nada del derecho. Pero ahora, en los últimos años, eso colapsó. Hoy el derecho se ha vuelto teoría del derecho y en gran medida por eso estamos ahora conversando sobre eso. Y después... La otra explicación es un poco creo que es innegable, la historia de mi familia. Mis padres vivieron la Segunda Guerra Mundial o la sufrieron, eran sobrevivientes. Entonces eso debe tener algo que ver con esta locura de estudiar este tipo de autores que no son tan simpáticos. ¿Y River lo heredaste también? Y River, claro... ¿O fuiste un revolucionario en tu casa? No, Quiero saber. Yo llevo la camiseta y no sé nada. Yo estoy de la vereda de frente de Boca. Me alegra que se note porque, esto no lo suelo contar, pero hasta los 4 o 5 años yo era de Boca. ¿Y la conversión? Y mi hermano me convirtió, me hizo ver la luz en 1969-70, que Boca de hecho sale campeón y ya me agarra, solo sufro 5 o 6 años de la maldición. Y eso se debía a su vez a que mi papá era de River, porque la primera persona que conoció al llegar al país era de River, lo hizo de River. Mira. Entonces me alegra que se haya notado, soy de River, pero tuve mi época de tinieblas y vi la luz a los 4 o 5 años gracias a mi hermano. Andrés, ¿y qué es? Ya que tocamos River y tiramos esta pincelada deportiva de color, ¿por qué esta pasión por el River bicampeón de 75? ¿Qué es lo que tuvo de significativo esa campaña? La verdad que además de los 18 años sin haber ganado, tener un equipazo. No lo sé, yo era fanático de fútbol. Toda mi vida quise ser futbolista, pero yo juego muy mal, no tengo ninguna clase de talento en absoluto. Y no sé de dónde me agarró
y me hice, de hecho yo diría hasta terminar el secundario, lo único que me interesaba era el fútbol. Incluso se nota en tu obra, ahora vamos a entrar en tus libros, ¿no? Pero das muchísimos ejemplos de fútbol, Sí, de sí. árbitros de fútbol, Lo lamento la historia mucho, de Dolina. pero claro, Lo es que lamento. trato de ser claro. Y claro, hay gente que está harta del fútbol o no le interesa el fútbol o está harta de muchas cosas o incluso de las películas o de la televisión, pero uso todos los ejemplos que puedo para tratar de ser lo más claro posible, y mucha gente desconfía de la claridad porque cree que si alguien es claro no puede ser profundo, o en general es raro que alguien pretenda que se entienda lo que dice, lo cual, bueno, para mí es obvio. Para estar a favor o en contra de algo primero lo tengo que entender, y quizás tenga que ver esto con esta idea, con nuestra era, que es la idea, o vive esta idea de la interpretación permanente. Todo hay que interpretarlo, preguntamos constantemente desde dónde lo decís. Si alguien dice, no sé, hoy es martes o nos encontramos a las 9:15, mucha gente todavía dice, sí, pero ¿qué querrá esta persona? ¿O qué quiere usted de mí? ¿O desde dónde lo dice? Y lo único que dije es que es martes, o hola, o encantado de conocerlo. Entonces quizás tenga que ver esta idea de la interpretación permanente. Volviendo un poquitito antes, vos te dedicás a la filosofía del derecho, ¿no? Y bueno, ¿cómo te fuiste perfilando a eso? Ahora vamos a seguir hablando de la interpretación, porque no es que no lo vamos a abandonar, pero antes queríamos enterarnos cómo te fuiste. ¿Por qué filosofía del derecho? Además de por no querer trabajar. Bueno, es que sí, pero volvemos a lo mismo. En mi casa había que tener un título universitario, de ahí la preocupación de mi mamá, mi papá también, y los títulos universitarios válidos eran, no sé si cambió mucho la situación. Uno podía ser abogado, médico, como mi hermano, que es el hijo inteligente de mis padres. Carreras tradicionales, diría. Claro, para una familia judía tener un hijo médico es como... Bueno, no sé si conocen... para todos, Dijo el para doctor todos. en esa época toda. No Ya sé si no. conocen la historia de la primera mujer que llega a ser presidente de Estados Unidos. No. Y justo resulta que es judía. Entonces invita a los padres a que vayan a la ceremonia de juramento, que le toma el juramento el presidente de la Corte Suprema. Y llama a la madre y dice, mamá, no sé cuándo es la inauguración, el 20 de enero, pongamos, me toma juramento. Sí, pero la madre dice, es muy lejos, nosotros no manejamos. Mamá, te mando el Air Force One. Sí, pero no tengo nada que ponerme. Mamá, vamos a ir a ver a los mejores diseñadores. Sí, pero la comida, mamá. Bueno, tanto le dicha que aceptan, y llega el día. Está la madre sentada en primera fila mientras le toma juramento a la hija, la primera mujer presidente de Estados Unidos, el presidente de la Corte, y la persona que está al lado la codea y le dice, señora, qué orgullo, su hija es la primera mujer. Y la mamá le dice, eso no es nada. ¿Ve ese hombre que está ahí parado en un traje azul? Es mi hijo, es médico. Era mucho más. Claro, entonces a mí no me daba la inteligencia, no pude elegir medicina y elegí abogacía, que era la carrera profesional más humanista, con más materias que yo. De 28 había 5 materias humanistas, y por eso, de puro cobarde que soy, celebré un acuerdo tácito con mis padres. Yo terminaba de estudiar abogacía y después iba a hacer lo que quería, pero tenía que pagar ese precio. Tener el título. Y la filosofía del derecho es lo más parecido que hay a la filosofía política, o a la filosofía, si quieren, dentro de derecho. Entonces, esa fue la razón Uniste por la cual tus dos cosas. mi afán de no trabajar y de cumplir ese acuerdo tácito con mis padres. Filosofía del derecho, me encanta. Lo de las materias humanistas, qué cosa, ¿no? Buscar la carrera porque tiene algunas materias humanistas. Claro. Y después hiciste la maestría. Y después traté de juntar antecedentes para poder seguir estudiando, y con ciencia política me pareció algo similar. Adentro de esa maestría había 2 materias de teoría política, y por eso elegí la maestría en ciencia política. Y ahí también conocí a un profesor que influyó mucho. De hecho, fue la persona que me hizo ver qué quería hacer yo. La primera clase que tomé con él, con Jorge Dotti, y esto le había pasado a mucha gente, por no decir a todos sus alumnos, dije, quiero hacer lo que hace este hombre. Quiero dedicarme a la filosofía política, que era, bueno, sigue siendo un sueño imposible, pero la idea era parecerse a esta persona incluso. Jorge era alguien que inspiraba en sus alumnos. Todo el mundo quería ser como él, y eso es muy raro.
encontrar un modelo o alguien que inspire de ese modo. Y digamos, qué gracia encontrarlo. Porque es raro, pero qué suerte que uno por ahí tuvo la suerte, esa suerte bendición inmensa de que el director del posgrado un día me dijera: a vos que te gusta tanto la teoría política, tenés que ir al seminario de Jorge. Y yo no me había recibido todavía de abogado, y entonces cursaba de oyente algunas materias del posgrado antes de inscribirme formalmente. Y entonces Carlos Strasser me lo presentó a Jorge y Jorge aceptó. Y bueno, y empezamos. Jorge también era fanático de River y terminaba las clases y nos íbamos. Yo lo acompañaba, él se tomaba un tren, íbamos desde Flaxo, estaba en La Croce y 3 de febrero, y yo lo acompañaba a la estación de tren de Carranza. Y aprovechaba esas caminatas, hablábamos de filosofía, de ediciones, de textos clásicos y de River. Jorge también era, lo cual me llamaba la atención, como un tipo tan inteligente puede ser tan fanático, puede estar, no sé, 8 horas en una cancha, llegando 2 horas antes cuando abren el estadio. Claro. Y dije, bueno, tan bueno, loco no que estoy. Se apasiona, claro. Se apasiona por otro lado. Se apasiona con todo también. Bueno, Jorge irradiaba eso, irradiaba pasión. Por eso inspiraba, ¿no? Y por eso inspiraba tanto, sí. ¿Ya has tenido algún otro maestro? O sea, Jorge Dotti, y después... Jorge Dotti influyó muchísimo, y después también tuve la suerte de conocer a Carlos Nino. Nino y Malamud Gotti, cuando yo estudiaba Derecho, eran nuestros héroes, incluso antes de conocerlos. Con Jorge tuve la suerte de tener esta relación. A Nino lo termino conociendo ya casi al final. Lo conozco en persona en el año 90, él daba un seminario en Flaxo. Y a Malamud Gotti yo no lo conocía. De Jaime me hice amigo, por suerte, hace unos 5 o 6 años que lo conocí, que era otro sueño. Jaime es raro que sea un ser humano, que uno que tenga amigos, y para mí lo conocí gracias a Alejandro Katz y me hice bastante amigo de Jaime. De Nino tenía una buena relación, pero no lo conocí tanto, lo conocí un par de años, trabajé con él en el Centro de Estudios Institucionales, pero todos queríamos ser como Nino y Malamud Gotti, eran los que querían instruir. Bueno, pensaron el juicio de las juntas. La democracia era impensable sin un juicio kosher, según el principio, impecable, para que nadie pueda decir nada y para trazar claramente la diferencia entre lo que pasaba antes de la democracia y durante la democracia. Entonces sí, Nino influyó, Jaime influyó, pero no porque lo conociera personalmente, sino por su trayectoria, su obra. Y también influyó mucho profesionalmente, en mi caso, John Finnis, que fue mi director de tesis. John Finnis... ¿Eso fue en la tesis en Oxford? En Oxford, sí. Él aceptó. Se nota que era un año que no tenía muchos estudiantes, entonces supongo que necesitaba cumplir con un cupo. ¿Cuál fue tu tema de tesis? Y a lo mejor lo tentó eso. No, porque el tema que yo elegí, quería trabajar sobre un filósofo inglés, Thomas Hobbes, del siglo XVII, pero él mucho... Es como el tango, él me decía que sí, pero pensaba que no. Y el primer día que fui a su oficina y me dijo, bueno, ¿por qué no escribe algo sobre Aristóteles, sobre la obligación política de Aristóteles? Y si él me hubiera dicho, tirate al río Támesis y andá nadando hasta Londres, lo habría hecho. Y bueno, y me dijo, sí. Yo dije, sí, por supuesto. Y empecé me dediqué a Aristóteles, estudié un poco de griego clásico. Lo que él me hubiera pedido lo habría hecho. E influyó muchísimo en cómo se escribe, en el negocio profesional, en el género académico. Finnis, las ideas no tanto quizás, aunque también, pero sobre todo el enseñar cómo se escribe, que es son las armas, las herramientas fundamentales. Enorme, sí. Sí, ellos son los que más influyeron. Y hablando de escribir, bueno, uno de tus libros se titula La ley es la ley. Y bueno, este título da para que nos cuentes por qué. Bueno, a esta altura ya creo que es obvio. La ley. Yo tuve una madre judía, así que en mi casa no había problemas de interpretación, estaba muy claro lo que había que hacer.
y todas las discusiones con ella terminaban quién hizo a quién, lo cual es una muy buena manera de ilustrar el razonamiento jurídico. Hay una fuente, hay una genealogía, hay una historia oficial que hay que seguir. Y si yo no puedo seguir esa historia oficial, ya no estoy razonando jurídicamente, estoy haciendo lo que a mí me parece bien. Y en mi casa, a pesar de que mi mamá era bastante progresista, ella defendía mucho la autoridad de los padres. Era una adelantada, ella ya se preocupaba por mayo del 68, bueno, yo nací en el 65, pongamos en los 70, y ella decía, no entiendo esta época, ¿cómo puede ser que los padres le tengan miedo a los hijos cuando son los hijos los que tienen que tenerle miedo a los padres? Bueno, eso me preparó, sin darme cuenta, para dedicarme al derecho, solo que el derecho en sí no me gustaba, pero al estudiar filosofía política, al estudiar a Hobbes, estudiar a Carl Schmitt, terminé entendiendo al derecho como un fenómeno político, con lo cual me ayudó a dedicarme a la abogacía. Esa presión que ejercieron mis padres O sea, tuvieron razón y sabían que si no me controlaban, yo no sé dónde iba a terminar, a qué me iba a dedicar. Entonces, por la suerte, autoridad sirvió ahí. claro, mi mamá sabía, o lo controlo o esta persona termina siendo miembro, no sé, de la Baader-Meinhof, de un grupo terrorista, o hay que hacer algo con esta persona. Y eso me ayudó mucho. Con el tiempo me di cuenta de que me ayudó a entender cómo funciona el derecho. Bueno, y contanos, en La ley es la ley, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, y la idea es, cuando empezó la discusión, sobre todo a partir de este fallo de la Corte Suprema, que quizás la gente lo recuerde, el Congreso había sancionado una ley llamada el 2x1, por la cual por cada día que alguien había pasado en prisión preventiva se iban a contabilizar como 2, o computar como 2 días. Y sale el fallo de la Corte. Y bueno, y se provoca esta reacción, cientos de miles de personas salen a la calle como una obra de Shakespeare, se parte la tierra, los leones salen de las jaulas, los planetas chocan entre ellos. Y al leer, mi primera reacción fue, el fallo de la Corte, sí, el fallo Muiña, decidió aplicar esa ley sancionada por el Congreso, formalmente, según las reglas del Estado de Derecho, democrático, la Constitución, en fin, todo el trayecto que debe seguir un juez al momento de resolver un caso. Y mi primera reacción fue, los jueces se volvieron locos. No pueden favorecer a acusados o condenados de crímenes contra la humanidad. Y después me dije, ¿y por qué no pueden favorecer? ¿Qué clase de juicio es este en el cual uno ya sabe quién tiene que ganar? Había una historia que contaba Norman Ehrlich. No sé si se acuerdan de Norman Ehrlich. Yo era un gran admirador de Norman Ehrlich. Dice, se encuentran 2 judíos en la calle y uno le dice al otro, che, me enteré de que se quemó tu negocio. Y el otro dice, no, callate, la semana que viene. Eso es fraude. Es muy gracioso, pero aplicado a un caso, si yo ya sé quién tiene que ganar, no hay proceso. No hubo juicio. Hubo otra cosa, hubo una revolución, hubo un fraude, un chiste judío, pero no hubo un juicio. Y al releer el Código Penal, al releer el derecho vigente, y usando lo que yo usaba, lo que enseñaba en clase, nunca pensé que lo que yo enseñaba en clase dentro de un aula podía ser relevante para alguien. Yo me dediqué a la teoría del derecho porque yo no sabía nada de derecho. Y resultó que estas ideas que discutíamos en clase podían ser relevantes afuera del aula, e incluso podían hasta representar una idea, una posición heterodoxa. Miren esta persona que cree que el derecho tiene autoridad, que no importa lo que pensemos nosotros, sobre todo en democracia, sino que el que manda es la ley, que es una idea muy veterotestamentaria. El editor del libro, preocupado, me dijo, esto suena muy judío, ¿a quién se lo vamos a vender? Moisés. Bueno, eso es el punto. Los judíos están bastante relacionados con la ley, inventaron esta idea de que hace falta un Dios único, monoteísta, una madre judía, lo llamo yo. Bueno, ese es el razonamiento jurídico. Mínimo, básico. Si queremos proteger los derechos del acusado, si realmente se trata de un juicio, para no hablar de todo el paquete, principio de inocencia, principio de legalidad y retroactividad de la ley penal más benigna. Entonces, cuando descubrí que lo que yo decía en clase podía ser relevante, incluso ser considerado revolucionario, dije, bueno, voy a escribir un libro de filosofía del derecho. Yo que había estudiado con Nino, pensé,
nada de lo que vamos a hacer va a poder ser relevante porque Nino dijo todo, y Nino se dedicó a la transición de la dictadura a la democracia, pero por algún fenómeno que ocurrió luego, dado que hemos dado toda la vuelta, defender estas posiciones antiguas, clásicas, originarias, yo diría de sentido común, se puede volver revolucionario. Estamos discutiendo cosas de sentido común, lo cual es muy bueno para mis negocios, pero es preocupante para la realidad, para la sociedad. Cuando uno discute el sentido común, los psicoanalistas tienen mucho trabajo, entre otros. Pero la seguridad jurídica... Pero claro, la gente no. ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, todas las preguntas que nos hacemos habitualmente. Bueno, eso un poco lo mencionamos en el cafecito previo que nos tomamos. Así estudiamos nosotros, de alguna manera, el derecho. Cuando yo estudié en la facultad, esa era la visión, ¿no? ¿Qué fue lo que...? Pero después fue cambiando, ¿no? ¿Qué pasó en el medio, no? Cuando estudié Derecho Penal... No hablemos de años, ¿no? Éramos jóvenes, pero cuando yo estudié... Cuando yo estudié, Vélez Arfield era jefe de trabajos prácticos todavía. Cuando yo estudiaba Derecho Penal, nos enseñaban que violar los derechos del acusado, violar el principio de inocencia, aplicar leyes penales retroactivas más gravosas, era característico, por ejemplo, del derecho penal alemán entre 1933 y 1945, lo que se suele llamar nacionalsocialismo, y no había nacionalsocialismo en el buen sentido de la palabra. Si alguien le dice, usted es un nacionalsocialista, no es precisamente un elogio. No. Entonces, yo había coqueteado con la idea de ser penalista, pero no me dio la cabeza, pero me acuerdo todavía de esa discusión. Cuidado con aplicar leyes penales retroactivas, cuidado con no aplicar garantías penales básicas, y el principio de la ley más benigna es una garantía penal básica, es un derecho humano, de hecho, está en las convenciones internacionales. Entonces me queda de esa época, como Austin Powers, ¿se acuerdan que lo descongelan y vuelve 30 años después y ponía un CD en una bandeja de discos, a pesar de que no cambió el derecho? Al contrario, esas garantías se transformaron en derechos humanos, vivimos en la era del cenit de los derechos humanos, y sin embargo se violan estos derechos humanos básicos, fundamentales, como se suele decir. Y en mi caso se debe a esa herencia, a que estudié en la época, en el inicio de la última restauración democrática, donde se hacía mucho hincapié en la línea que había que trazar entre el Estado de Derecho y lo que no era el Estado de Derecho. Y ahora el Estado de Derecho creo que sigue teniendo buena prensa. Nadie dice, estoy harto, basta del Estado de Derecho, basta del derecho humano. Al revés, queremos más Estado de Derecho. Bueno, algo pasó. Y uno de los fenómenos que han ocurrido es la preeminencia de teorías que yo llamaría antipositivistas, de teorías que quieren volver a juntar el derecho con la moral, con la política, y eso explica por qué, a pesar de que un acusado o un condenado tiene derechos humanos o fundamentales, el juez puede decidir que sería inmoral o iría contra la corrección política reconocer esos derechos. Y a ningún acusado le gusta que le toque un juez artista que que agrega, como se dice ahora, un nuevo capítulo a una novela en cadena. Lo peor que le puede pasar a una persona que es parte en un juicio penal, que le toque un artista, un juez que le diga, bueno, hoy voy a agregar un nuevo capítulo a esta novela en cadena que es el derecho. Yo saldría corriendo, me daría pánico. No. Bueno, el paradigma imperante hoy cree que el derecho es una novela en cadena a la cual cada juez, cada vez que dicta sentencia, le agrega un nuevo capítulo. U otra metáfora que se suele usar es la de esta construcción paulatina de una catedral, lo cual es cierto durante mucho tiempo. Bueno, así es la vida, ¿no? Con Luis Andrini y Susana Campos, la vida es como una catedral que se va construyendo. Pero no puede ser que durante un juicio yo detecte que ahora están rompiendo una pared y poniendo otra, o le están agregando una habitación. Uno puede poner una gota de cemento, un ladrillo a lo sumo, pero no una pared. O cambiar, si yo noto que están cambiando la catedral durante un juicio, ya no es un juicio. Es una revolución, y a veces hay que hacer revoluciones, pero que quede claro, esto no es un juicio, esto se llama revolución,
Antes se acuerdan que el 60 era el 60 y el 38, y la gente antes de subir se fijaba delante del cartelito, porque nadie le gusta subir un colectivo que no es. Bueno, con el derecho penal pasa lo mismo. Nadie quiere que le hagan una revolución. A mí, en mi caso, que soy muy cobarde y muy ortodoxo o ultramontano, no me gustaría que me lo hicieran, pero es tentador cuando uno es acusador lograr, bueno, lo que se propone, pero la idea no es lograr lo que uno se propone. Durante un juicio la idea es, la ley es la ley, hay que aplicar el derecho vigente. Esto era obvio cuando yo estudiaba, hoy es objeto de una discusión, es objeto de interpretación, es un debate, como se suele decir. Claro, no es que la interpretación nunca va a estar, porque a veces hay casos complejos, ¿no?, que requieren interpretación, pero no la interpretación todo el tiempo, o la interpretación que no es interpretación en realidad y es construcción, ¿no? Exacto. A veces nos queda otra cuando uno no se entiende, pero precisamente en la comunicación humana la incomprensión es la excepción. Podemos estar en desacuerdo porque nos entendemos, porque estamos de acuerdo sobre... Pero creer que el derecho es una práctica que requiere interpretación permanentemente es como jugar un juego que siempre requiere consultar el reglamento. O sea, es un juego que no existe, es un juego que estamos creando. Y en algún momento hay que parar también. Bueno, y se supone que las prácticas sociales se consolidan y ya existen. Y a veces tenemos que crear nuevas prácticas sociales, pero... Si la discusión es jurídica, si estamos a hacerle por juicio a alguien, esta persona tiene que saber qué reglas se le van a aplicar, esta persona tiene que saber cómo defenderse, esta persona va a apelar a decisiones que ya han sido tomadas para recuperarlas. Si le vamos a aplicar un derecho nuevo, eso es un juicio retroactivo, eso es justicia de los vencedores, eso es el juicio de Nuremberg, que quizás sea necesario. Pero usar a Nuremberg como modelo de un juicio conforme al Estado de Derecho es una contradicción. Es un juicio de excepción. Es algo que vamos a hacer muy rara vez. No lo podemos hacer todos los días durante 40 años. Andrés, ya que estás mencionando justo, ¿cuál es tu visión sobre el juicio político a la Corte? O sea, como idea general, más allá de lo que está pasando coyunturalmente. La verdad que eso también me llama mucho la atención. Yo no sé nada de derecho, pero me puse a ver las audiencias, algunas, tampoco todas, pero algunas audiencias las vi, y las preguntas, para dar una idea de lo que, bueno, ¿qué pienso del juicio político? A un secretario letrado le preguntaron, ¿y a usted, quién le trae los expedientes? Y él dijo, una ordenanza. Y sí, claro, ¿quién se lo va a traer? No sé qué pensaban, que el diablo en persona... bueno, no conozco todas las ordenanzas, pero ¿qué clase de preguntas? O a otro le preguntaron, ¿y usted tiene el teléfono o el celular o el email del juez con el que trabaja? O le preguntan a los secretarios, y dígame, ¿y el juez les da instrucciones antes de...? Es decir, gente que no conoce ni siquiera cómo funciona. Yo que no he pisado tribunales en mi vida, me imagino cómo funciona. Los jueces tienen secretarios letrados para darles instrucciones sobre cómo quieren resolver ciertos casos, o darles ciertas ideas, lineamientos. O le hacen juicio político a los jueces que aplicaron el derecho vigente. Me hace acordar una escena de Los Locos Adams, de la película, en la que el hermano, era sobre el tío Cosas y el hermano, que era Homero. Decía, sí, lo acusaban de ser bueno con los chicos, pero nunca se pudo probar nada. ¿Cómo le puedo hacer juicio político a un juez que aplicó el derecho vigente? O porque no tuvieron en cuenta las movilizaciones, las abrumadoras movilizaciones que hubo durante un juicio penal. Esto era otra de las características típicas del derecho alemán, del derecho penal en Alemania entre 1933. No digo el 45 porque ya en el 39 Alemania empieza la guerra mundial y ya el derecho no era una preocupación, no tiene sentido hablar tanto del Estado de Derecho, pero al principio, durante el gobierno de Hitler había sancionado una ley penal retroactiva, más gravosa, y eso también me quedó grabado, y incluso en el gabinete de Hitler discutían que si la Corte Suprema iba a convalidar o no la aplicación de una ley. Los ministros del gabinete de Hitler decían, ojo, que nuestra Corte Suprema no va a convalidar una ley penal retroactiva. La ironía es que en Argentina la Corte Suprema convalidó una ley penal retroactiva, que es el fallo Batalla,
que a su vez es la reacción de la Corte ante la ley que saca el Congreso. Dado el escándalo que provoca el fallo Muiña, el Congreso no tuvo una mejor idea que sancionar una ley penal retroactiva para explicar el significado de la ley del 2x1. Y aquello que en Alemania había dudas de si podía ocurrir, ocurrió en Argentina en democracia. Pero lo que iba es que en Alemania los juristas llamaban a movilizaciones para influir en las decisiones de los jueces, incluso de la Corte Suprema, en la aplicación de este fallo Van der Lubbe. Y el propio presidente del Tribunal Alemán, de 1933, del Reichsgericht, de la Corte Suprema, se vio obligado a aclarar: hay mucha gente afuera en la plaza, pero lo único que tiene validez es lo que se discute en esta sala, en esta audiencia. Lo que pide la gente afuera, esa movilización abrumadora, es irrelevante. Bueno, nosotros en democracia, en pleno auge del Estado de Derecho, tenemos discusiones muy parecidas. En realidad yo diría, no es que tengamos discusiones, no se discutió mucho esto. Estamos bastante conformes con las movilizaciones que reaccionan a los fallos judiciales. En cierto sentido estamos peor todavía. Entonces, en el juicio político, una de las causales es la aplicación de un derecho humano, como es la ley más benigna, el principio de la ley más benigna, a un caso penal, y se le reprocha al juez, a un juez, o a algunos jueces, no haber tenido en cuenta las movilizaciones populares durante la instrucción de un juicio penal. Clarísimo. Andrés, bueno, hablamos recién de tus libros y nos interesa cómo es esta evolución entre la investigación. Vos decís, me dediqué a no trabajar, pero en realidad vemos un montón de trabajo ahí. Entonces, ¿cómo unimos la investigación, esta curiosidad, estas inquietudes, con el producir? Y queremos saber si hay algún método, si vos tenés algún método, porque bueno, también tenés una producción no solamente académica, sino también comunicando, ¿no? Como en tu rol de, no sé, en tu vocación de difundir de una manera llana, clara, estas ideas de la teoría del derecho o de la filosofía del derecho. Bueno, la claridad, como dije, se la debo a John Finnis, que un día me dijo, esto es muy elegantemente, me dijo, muy interesante lo que usted dice, pero no se entiende nada. Gran consejo en ese momento. Claro, y de una manera muy elegante y letal decís, mira, lo que estás haciendo no sirve para nada. Y ahí me dije, nunca más me puede pasar que alguien no entienda lo que digo, en una clase, en un libro, en donde sea, y de ahí este énfasis en comunicar. Y me acuerdo, hace muchos años un amigo me dijo, vos tendrías que tener una cuenta en Twitter. Yo dije, ¿qué puedo decir yo en 140 caracteres? Es imposible. Bueno, así están las cosas. Es cierto que se duplicó la extensión de los tweets. Tuviste suerte ahí. Y sí, pero además que alguien como yo pueda comunicar también dice bastante sobre nuestra época. Bueno, es que vivimos la era de la comunicación, entonces quizás alguien puede decir, ¿y por qué no iba a comunicar este hombre? Esto sobre la comunicación trato de que se entienda y a veces me gusta usar la ironía y hay gente que no le cae simpático. Hay gente que prefiere un trompazo antes que la ironía. Yo prefiero la ironía, claro, si puedo elegir. No me gusta, pero no sé por qué la ironía cae tan mal, y que es un modo de supervivencia. En mi casa, sin ironía, mis padres no pudieron sobrevivir. Exacto. Sin la ironía, y yo no pude sobrevivir a mis padres sin ser irónico. Así que es la manera en que necesito para sobrevivir. Muy de la manito con el humor. Eso te iba a decir. Claro, y sin humor, de la mano de la lo mismo, sin humor mis padres no hubieran sobrevivido y yo sin humor no hubiera sobrevivido a mis padres. Así que es una herramienta del sobreviviente. Sí, exactamente. No, coincido, totalmente, a la vida. Y después lo de la investigación influyó mucho Jorge Dotti. Jorge era una persona que estudiaba absolutamente todo y eso también me lo transmitió él. Esta idea de ir y estudiar a Carl Schmitt y estudiar su correspondencia, su diario, estudiar algo a fondo, y si no, mejor no estudiarlo. Y ahora, ¿de dónde viene esta locura, ¿Quién en su sano juicio se dedica a estudiar
a un jurista que primero quiso prohibir al nazismo y luego colaboró con el nazismo. Quiero creer, creo que sé que no es que solo estudio a alguien que fue nacionalsocialista solo porque lo fue, porque hubo millones, y el único que me interesa es Carl Schmitt, así que el nacionalsocialismo, en su caso fue un accidente, él era un oportunista, y quería estar cerca del poder. Esto es muy común en los intelectuales. Encima él medía 1,59, entonces pertenecía a una minoría. Los católicos en Alemania eran una minoría, entonces era alguien... es parecido a lo que le ocurre a Hart en Inglaterra, que era un judío que pertenecía a una minoría, solo que Hart no era un oportunista, por supuesto. Pobre Hart era un liberal, siempre defendió el Estado de Derecho y no quiso tener tanto poder. Pero en el caso de Schmitt, este pequeño individuo oportunista, sucede que propuso una teoría que reúne casi todos los requisitos que necesitamos para entender lo que nos está pasando en la misma persona, en la misma obra, y debido a la riqueza, por así decir, de su participación, tenemos una muy buena teoría del Estado de Derecho antes del cambio de régimen, y la teoría jurídico-política de Schmitt entre el 33 y el 45 se parece mucho a las teorías que hoy defendemos o defienden algunos. Esta idea de que en derecho penal es más importante que ningún crimen quede impune a que no haya delito sin ley es un eslogan que inventa Schmitt, y es el eslogan que caracterizaba la teoría, al pensamiento jurídico alemán entre el 33 y el 45. Y mucha gente quizás hoy defiende este mismo eslogan sin saber que está haciendo lo mismo que se proponía, que quizás con las mejores intenciones hablaban del Estado de Derecho de Adolf Hitler. ¿Y qué es lo que ocurría en el Estado de Derecho de Adolf Hitler? Se aseguraban de que ningún crimen quedara impune, lo cual es un proyecto... Lo que ellos consideraban crimen. Claro. Bueno, ahí está el problema. Que ese es otro punto. Vivimos en una era en la que hablamos de de delitos de ilegalidad inherente. El fallo Batalla se refiere a que los crímenes de lesa humanidad son delitos de modo inherente, esto es, no tienen que figurar en el Código Penal o en el derecho penal, sino que hay algo en esa acción que la convierte en un delito. Es algo digno de ser punible, aunque no lo sea, aunque no sea delito, lo cual otra vez es peligrosísimo. Sí. Serán atrocidades, son atrocidades, está bien. Pero la idea es que para poner en marcha el aparato punitivo del Estado tiene que haber una ley, tiene que regir el principio de legalidad, y hasta que la ley no convierte ese acto en punible, por atroz que sea, eso no es un delito. A veces quizás habrá que tomar decisiones excepcionales, y por eso los juicios, así llamados juicios de Nuremberg, no había otra, la alternativa no sé qué era, colgarlos o fusilarlos, pero eso muestra qué clase de juicios eran. Se supone que los juicios contra, o en razón de estos delitos contra la humanidad, son delitos conforme al Estado de Derecho, que es de lo que se trataron de asegurar Malamud Gotti, Nino, Martin Farrell también inicialmente trabajó en ese proyecto, en ocasión del juicio a las juntas. Pero ahí se usó el derecho clásico, estándar, que ya existía. Malamud Gotti se aseguró de que todos los jueces de la Cámara Federal hubieran sido funcionarios del régimen anterior, para que no se hablara de comisiones especiales. Entonces, la idea era, otra vez, trazar la diferencia. Hoy impera el paradigma de que incluso en derecho penal lo que importa es el razonamiento moral, hacer justicia, pero a cualquier precio, a toda costa, caiga quien caiga, a tal punto que hay jueces que son llevados, se les hace juicio político, porque en un fallo terminaron beneficiando a quien cometió estos actos atroces o a alguien que fue acusado de cometer actos atroces. Bueno, en la vida, si hay un juicio puede ganar cualquiera de las dos partes, si no, es un chiste judío. Y este es un precio que pagamos para vivir en una forma medianamente organizada, civilizada, conforme al Estado de Derecho. Bueno, buenísimo. Y ahora viene una pregunta un poco más personal. Nosotros pensamos que todos somos superpoderosos o superpoderosas en algo. Y entonces queríamos preguntarte, ¿cuál pensás que es el superpoder de Andrés? ¿Qué te trajo hasta acá?
Superpoder. Una vez mi papá me decía que yo tengo el poder de insultar haciendo reír o de sin que la otra persona se sienta incómoda o de decir cosas, y quizás sea el único superpoder que yo conozco que pueda tener. No, soy una persona demasiado ordinaria, común. Quizás tenga ese superpoder. Y a mi papá, pobre, que lo sufría en carne propia, lo hacía reír. No sé si a los demás no sé si le cae tan simpático. Ojo, alguien puede tener superpoderes para el mal también. Totalmente, son superpoderes. Bueno, la pregunta es superpoderes para el mal, debo tener varios. Es más fácil encontrar eso. Sí. Mi mujer me dice que es bastante demoníaco lo que hago. ¿Por qué? Me pasó hace poco en unas jornadas que me decían, pero vos diabólicamente, con argumentos, ¿estás diciendo entonces que lo que pasa en Argentina es muy parecido a lo que ocurría en Alemania? Bueno, pero vos, ¿por qué decís que es para el mal? En definitiva, si es un llamado a la reflexión. Y bueno, eso no es para el mal. Es un debate. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué llamar demoníaca a la capacidad de la razón? Es que, ojo, a veces hasta el diablo puede tener razón. O, bueno, de ahí viene la idea de que el diablo necesita un abogado. El abogado del diablo es un invento de jueces inquisitoriales para asegurarse de que... Lo que solían decir es que si el diablo está en juicio, tiene que tener defensa. Sí. Es más, alguien dirá, para eso los abogados deben ser sobre todo abogados del diablo. El mejor abogado para el diablo. Cuando yo estudiaba, todos soñábamos con ser abogados del diablo. La discusión era a quién defendiste, a Stalin, a Hitler, al presidente de Boca, Alberto J. Armando, se llamaba en ese momento. Jacques Vergès era el ídolo, este abogado francés especialista en la defensa de ruptura. Y la defensa de ruptura se debía a que tenía que romper con el sistema para poder defender precisamente a su representado. Pero hoy... hay gente que habla de un estilo bien clásico. Hay abogados que son considerados clásicos porque defienden a sus representados, incluso llaman testigos a favor. Y bueno, ustedes dirán, ¿y qué otro estilo puede haber? El abogado que no defiende. ¿Qué clase de abogados son estos? Desconfiamos de los abogados que cumplen con su función. No, totalmente de acuerdo en eso. Andrés, has mencionado un montón de personajes de la historia y de tu historia, pero bueno, ¿con quién te gustaría tener una conversación? Si pudieras ir para atrás o en la actualidad, alguien con quien querrías, si pudieras establecer una conversación que todavía no has tenido. Bueno, obviamente diría... Vivo, muerto, ¿no? Sí. De hecho, los dos están muertos. Uno es Carl Schmitt. Claro. Aunque yo creo que es una conversación que tuve... de modo interpósito o vicariamente. Sí, hay un editor de la obra de Schmitt, un traductor y editor, que se llama George Schwab, un gran especialista en Schmitt, que es el que escribió el primer libro en inglés moderno, al día, que fue en contra de esta idea de que Carl Schmitt fue solo un jurista que colaboró con el nacionalsocialismo. Y George Schwab, me enteré no hace mucho, resultó ser un sobreviviente del Holocausto, algo que yo nunca me había imaginado. Yo sabía que se dedicaba a Schmitt, que fue a estudiar a Schmitt, que habló con él en Alemania. Entonces, varias de las preguntas que yo le quería hacer a Schmitt un poco se las hizo Schwab. Y claro, para mí me ayudó muchísimo, fue un gran alivio saber que Schwab había sido un sobreviviente del Holocausto, para mostrar que no todos los que se dedican a Schmitt es porque están totalmente de acuerdo con él. Y mi psicóloga también sintió un gran alivio cuando le conté esta historia, porque al principio sigue estando muy preocupada, pero un poco menos que antes. Y Schwab le hizo varias de esas preguntas a Schmitt. Y Schmitt incluso... En sus memorias o en una especie de agenda que él llevaba, que luego se publicó, hablaba de su buen amigo George Schwab. Y a pesar, incluso, porque bueno, es cierto, Schmitt fue antisemita toda su vida, pero hasta los antisemitas tienen amigos judíos. De hecho, eso es típico, de decir, todo antisemita, todo bueno. Tengo un amigo. Claro, y si no, ¿qué clase de antisemita soy?
Y de hecho hay cosas peores quizás que ser antisemita. Y la otra persona con la que me hubiera gustado, ahora se me ocurre, no lo había pensado antes, es Guillaume Malherbe, uno de los abogados del rey, de Luis XVI, que es un caso del que también solía hablar Jacques Vergès. En su libro de Estrategia de Ruptura, él decía que le llamaba la atención el juicio a Luis XVI, el último rey de Francia antes de la Revolución, porque en ese juicio, dice Vergès, la acusación contra el rey rompe con el derecho, o sea, lo que él hacía como abogado defensor, y la defensa del rey quería aplicar el derecho vigente. Entonces decía él, ¿cómo puede ser? Yo soy el abogado que se especializa en la ruptura y acá los que rompen son los revolucionarios. Y ahí eso me permitió entender lo que está pasando en Argentina, sobre todo, y quizás en otros lugares, en la discusión sobre estos juicios de crímenes contra la humanidad. Luis XVI fue el primer individuo acusado de cometer crímenes contra la humanidad. Y claro, cuando toda la humanidad está en contra de alguien, es natural que el juicio se moralice. ¿Qué clase de persona es esta? Una persona que está en contra de la humanidad tiene suerte que le hagamos juicio. Y si le hacemos juicio, no vamos a ser tan estrictos. Esta persona claramente, al estar en contra de la humanidad, no sé si es una persona, no es verdaderamente un ser humano. De hecho, los revolucionarios franceses habían creado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se ufanaban de haber inventado los derechos. Bueno, pero el rey no era un ser humano. Yo era un hincha de Boca, no sé bien qué hacer con esta persona que estorba y que está en él como muchos otros, que estaban en el camino hacia el progreso y de la revolución. ¿Qué hacer con este tipo de personas? Bueno, esa discusión, estudiar el juicio de Luis XVI me ayudó mucho a entender lo que ocurre ahora. Y empecé gracias a la lectura de Jacques Vergès, del abogado del diablo, alguien que se especializaba por defender nazis, comunistas, incluso al rey de Francia durante la reescenificación del juicio durante el bicentenario. Pero Vergès decía, yo jamás defendería un liberal. Los liberales para mí es una palabra prohibida. Prefería defender a Hitler. De hecho, el nacionalsocialismo a veces tiene mejor prensa que el liberalismo. Cierta clase de liberalismo. Entonces me gustaría hablar con Malherbe, este defensor del rey, que era luchó contra un gran admirador de la Ilustración, era un iluminista. De hecho, él era el bibliotecario de Francia bajo Luis XV, en 1750, y él es el que le avisa a Diderot, por ejemplo, que el bibliotecario de Francia era el que cumplía las veces de censor. Entonces le avisó, ojo que vamos a ir, vamos a incautar la enciclopedia, todo lo que están escribiendo ustedes. Y Diderot le dice, bueno, pero quizás gracias por avisar, pero ¿qué hago con todo? Y entonces él dice, tráelo a casa. El censor es el que ayudó a proteger. El mismo que hacía de censor se daba cuenta que no podía destruir la enciclopedia. Entonces esta persona que en el fondo era una iluminista y que luego aconseja a Luis XVI, cuidado, sancionar la Constitución, esto viene muy mal, van a hacer una revolución. Pero así todo, que era iluminista, por no decir revolucionario, a su modo, cuando ve que su ex, es más, él lo llama mi amo, a pesar de que era un liberal, con perdón de la palabra, Malherbe, durante el juicio él escribe una carta a la convención diciendo, viendo que mi amo, el rey de Francia, yo fui asesor de él cuando todo el mundo quería hacerlo, ahora que nadie lo quiere defender. De hecho, cuando termina la primera audiencia durante el juicio, el presidente de la convención le pregunta a Luis XVI, ¿tiene algo que agregar? Y él dice, sí, quiero un abogado. Que parece una escena de los Locos Adams o de un sketch de Monty Python. ¿Qué clase de juicio era que se había iniciado sin defensa? Bien. Entonces Malherbe dice, bueno, yo que fui el abogado de él cuando todo el mundo quería hacerlo, ahora me presento y lo quiero defender cuando nadie o muy poca gente lo quiere hacer. Y eso que Malherbe no era un penalista, era más hoy diríamos un constitucionalista, un publicista, alguien que se dedicaba al derecho público, pero se vio en la necesidad de defender y por eso todavía hoy, en el Palacio de la Justicia de París, hay una estatua de Malherbe. Entonces Malherbe es el abogado, el penalista, un defensor.
Que después lo matan, ¿no es cierto? Que al año siguiente, durante... Justamente dio la vida, digamos. Pues. Los jacobinos, no cayó simpática. Ojo, hubo 3 defensores. Deces, que es el que era el penalista es el que más hace el joven. alegato. Sí, exacto. Tronchet también, otro publicista, y Mahler. Pero a Mahler nunca le perdonaron que cuando dictan la sentencia, Mahler se pone a llorar. Mahler no puede creer lo que está ocurriendo. Y esa pasión, esa emoción, no se la perdonaron, y al año siguiente le cortaron la cabeza, muy poco antes de que cayera el régimen de Robespierre o el jacobinismo. Y Mahler, de hecho, terminó siendo el bisabuelo de Tocqueville, y Tocqueville se sentía tan cerca de él que lo llamaba su abuelo. Y la madre de Tocqueville casi cae, de hecho paran justo la guillotina cuando la madre de Tocqueville ya estaba en la fila. Wow. Así que eso explica, la caída del régimen hace que, bueno, pueda haber nacido luego Tocqueville. Me hubiera entonces gustado hablar con Schmitt y con Mahler, por lo menos. Bueno, y ahora una pregunta para vos. Si tuvieras que mencionar una conversación inolvidable, para vos, son todas para vos, pero digamos, esta tiene que ver con algo vivido. Esta es de retrospección. Exacto, con algo vivido, quise decir. Una conversación tuya inolvidable, no tiene por qué ser de derecho vinculada a tu trabajo, a tu vida en general. ¿Podés mencionar alguna? Tuve conversaciones con mi padre, y también cuando me enteré de la historia esta de George Schwab, cuando me enteré de que él era un sobreviviente del Holocausto, después de que hacía años que yo lo había estudiado y leído, me puse en contacto con él y le escribí, y al final hablamos. Era todavía la época de la pandemia, hablamos online, y claro, mi gran interés era qué le había dicho a Schmitt cuando se enteró de que Schwab era un sobreviviente del Holocausto. De hecho, un amigo de Schmitt le escribe cuando se entera de que hay un estudiante norteamericano, ya Schwab se había ido a Estados Unidos, era un joven doctorando, y entonces va a verlo a Plettenberg, a Alemania, Schmitt, como parte de su tesis. Entonces un amigo de Schmitt le dice, ojo, porque me parece que este es medio judío, como diciendo, y se equivocó porque era judío del todo, o sea que tenía un olfato, y Schmitt lo sabía, y le pregunté a Schwab, ¿qué le dijo, qué te dijo? Digamos, Schmitt, cuando le dijiste que nunca hablamos del tema. Eso me... ¿Y por qué digo? Bueno, ¿de dónde viene esta locura, esta idea de poner en contacto, si quieren, no sé, al judaísmo con el antisemitismo, que tiene mucho que ver con la historia de mis padres? Bueno, es este problema de qué hacer con el antisemitismo, qué hacer con la asimilación. El proyecto sionista, Herzl se le ocurre la idea de un Estado sionista, habiendo sido primero un fanático, un iluminista, un defensor de la modernidad. Él le ofrece, de hecho, al emperador alemán convertir a todos los judíos. Que esto es muy judío también, muy típico. Los judíos en general no quieren ser judíos, salvo los ortodoxos. Pero los demás quieren ser gente normal, parecer, asimilarse, hacer cualquier otra cosa. Y esa era la idea de Herzl. Herzl ni había circuncidado a su hijo, lo cual no sé si fue una gran idea porque después se tuvo que circuncidar ya siendo adolescente y no sé qué tan simpático le cayó el proyecto. Pero el punto es, cuando Herzl cubre el juicio a Dreyfus en Francia, al final la gente, mientras degradaban a Dreyfus, la gente afuera gritaba muerte a los judíos. Y ahí dice Herzl, bueno, este proyecto, esto no va. La única solución es crear un Estado judío. Bueno, y esto es creo lo que explica por qué Schmitt tuvo estos discípulos sionistas como George Schwab, que se dan cuenta de que el autor del concepto de lo político, el defensor de la autonomía de lo político, que es el defensor del Estado, es imprescindible para proteger los derechos individuales, a veces de algunas minorías que no terminan de ser reconocidas o aceptadas en las comunidades en las que viven. A veces la solución es conformar un nuevo Estado, que precisamente protege los derechos individuales. El punto es, si queremos proteger los derechos fundamentales, necesitamos un Estado de derecho.
Y ese es el proyecto liberal. El proyecto libertario es el anarquismo que quiere deshacerse del Estado. Pero los liberales lo que dicen es que los derechos fundamentales y el Estado de derecho son dos caras de la misma moneda. Y esta creo que es la gran lección que puede enseñar a Schmitt, que en el fondo es la lección que él extrae de Hobbes, el padre fundador del liberalismo moderno y del Estado de Derecho y del principio de legalidad, entre otras cosas, del constitucionalismo, la importancia del consenso de los individuos que crean su propio Estado. Bueno, esta conversación entonces Con Schwab, que tuve con Schwab resumía tantas cosas de la vida de mis padres, de mis intereses, que es una manera de explicar por qué esto que suena tan disparatado a primera vista tiene un sentido más oculto y que a veces que para te llegar, atraviesa. exacto, Y que te y que atraviesa, a total. veces hay que tomar el camino disparatado para llegar más lejos o más hondo, o más profundo. Y también ahí se ve otro superpoder que tenés, otro superpoder que es el de ir a fondo y entregarte entero, digamos, porque el nivel de profundidad y de tiempo de tu vida que has dedicado a esto, bueno, es un superpoder, porque eso te ha llevado a toda esta obra increíble. ¿Era eso o Mínimo la trabajar? perseverancia. No Era tuve eso, muchas Pero me gusta alternativas. porque no trajiste una conversación que enmarca otra, porque trajiste la tuya y además la que él a su vez tuvo con Está Jimmy. buenísimo. Me encantó. Dos conversaciones Bueno, en una. de hecho no me había dado cuenta y no, sí, no, fue lo que se me ocurrió. Qué gran conversación tuve. ¿Cuánto para sacar? Me hubiera gustado hablar, ahora que lo pienso, con Ángel Labruna. Ay, volvamos al 75. Muy Claro, bien. cuando hace un cambio decisivo, River gana el campeonato metropolitano, después gana el campeonato nacional, pero el nacional lo gana en ese octogonal final. Y River le gana a Estudiantes el penúltimo partido y tiene que ir a jugar a Rosario, el último. Sí. Y juega contra Newell's, contra Central en cancha de Newell's, perdón. Y va empatando y Estudiantes estaba ganando su partido y tenía que ir a un partido de desempate. Y la Bruna, faltando 10 minutos, decide poner a la Pepona Reinaldi, que era un jugador cordobés. Y pone a la Pepona Reinaldi y Reinaldi hace el gol y River sale bicampeón. Pero lo que no se suele contar es que la Bruna decide hacer ese cambio porque su hijo Daniel se lo había dicho. Y Daniel había fallecido 5 años antes. Así que Daniel desde el cielo, es lo que cuenta Landaburu, que estaba el arquero suplente que estaba sentado en el banco, le dijo poné a la Pepona. Entonces me hubiera gustado hablar con la Bruna. Una vez lo vi a la salida de la cancha de Ferro. Cuando éramos chicos íbamos a la cancha y nos acercábamos con un banderín o un gorro a que los jugadores o alguien más o menos conocido lo firmara. Y lo máximo que obtuve de la Bruna es su firma, pero nunca pude hablar. Bueno, él después Perdón, fallece. y también me hubiera gustado saber qué pensaba cuando no era que cuando ganaron el Metropolitano tenían huelga de jugadores y que no jugó. Claro, jugaron los de las inferiores, no jugó la primera de River cuando ganaron. No tuvieron mejor Yo hubiera idea que hacer querido- una huelga cuando River estaba a punto de salir campeón después de 18 años. Yo hubiera Bien. querido pensar, ¿qué piensa el director técnico que tiene que salir a ganar con los chicos de las Exactamente, inferiores? y puso un equipo Bueno. de amateurs. Sí, señor, así es. Bueno, hemos recorrido el derecho, el fútbol Gracias, ahora. gracias. Y vamos a llega el arte, llega el momento de la música. Así que, Andrés, ahora vamos a invitar a que se integre en esta mesa Darío Halfin, el doctor música. Y bueno, nos vas a contar qué nos tenés preparado para hoy. Con mucho gusto. Hola, Daro. Hola chicas, hola Andrés. Bienvenido. Qué gusto compartir una vez más Derecho a la Pasión y este momento particular que Andrés creo que sabés que implica que me cuentes una música favorita, una canción, una música que sea especial e importante para vos. Sí, yo encima había elegido un tema instrumental a don Agustín Bardi. Y me Qué lindo, que sí, lo tocaba mucho Salgán. Sí, gran tema. La versión de Barenboim con... el disco de Barenboim de tangos clásicos. Pero me explicaron que hacía falta algo cantado. También había pensado en ópera o en marchas alemanas, pero mejor hacer algo sensato o normal. Y lo que se me ocurrió es este tema que, si no me equivoco, es cubano.
de este disco que grabaron Bebo Valdés y Diego El Cigala, que creo que se le ocurrió a un productor, nunca se habían juntado y fue una idea extraordinaria. Y se juntaron un día, entraron a un estudio de grabación y salió muy bien. Bueno, y espero que ahora salga igual de bien. Es un estudio como este, así que Sí, seguro. sí. Bebo Valdés está, falta Diego El Cigala nada más. Escuchame, ¿y qué te gusta tanto de esta canción? ¿Por qué te llega? ¿Por qué te conmueve? Más allá de la versión, de la canción, ¿qué pensás que te toca una fibra a vos? Me parece que es una letra muy bella. No, desde el primer momento que la escuché, que creo que la descubrí por el Buena Vista o este movimiento, cuando empezaron a ser conocidos, me pareció... Hay canciones que parecen que uno las conoce de toda la vida, incluso antes de haberlas escuchado. Sí. Que es lo que pasa con una canción bella. Y me pasó eso, la primera vez que lo oí, la melodía sobre todo, pero claro, y la letra la verdad que no desentona. Una canción tiene que ser una mezcla perfecta de forma y contenido, y Lágrimas Negras es eso, tiene la belleza de forma y belleza del contenido, y no sé, eso es lo que tanto me atrae. Qué lindo. Y para mí tiene un par de particularidades la canción, y en esto que vos decías de que sentís que la conocías antes de conocerla, creo yo que tiene algo como muy humano, porque tiene como un mix de emociones. Hablamos mucho a veces en Derecho a la Pasión de que las canciones a veces para ser habitadas necesitan tener emociones que a veces son contrapuestas, que a veces son paradojales, ¿no? Porque es una canción que tanto en la letra como en la música tiene mucho de este mix. De por sí, algo que tiene de particular es que es una canción que está en modo menor, que nosotros asociamos históricamente en la música que el modo menor es triste. Sí. Sin embargo, fíjense el acorde con el que empieza la introducción, que hace esto. Los acordes menores tienen como un truco, que cuando tienen... Así es un acorde menor, pero cuando tienen este sonido agregado, ya como que es otro color, y no es tan triste. Eso de hablar del modo menor como triste, ya con este sonido tendría que tener otro nombre, cuando hace esto. Se pone distinto. Claro. ¿Ven que no termina de ser tan triste como si yo hiciera? Es decir, son casi los mismos acordes presentados de otra manera, y eso le da como una especie de agridulce. Y fíjense que la canción habla de que me has dejado en el abandono, has muerto todas mis ilusiones, que aparte es muy lindo como lo dice de una forma tan poética y que no usaríamos por ahí coloquialmente para hablar. Un poco tanguera la letra, ¿no? Como... Es un poco tanguera, pero no tanto. ¿Por qué? Porque volviendo a esto del agridulce, porque en el tango hubiera terminado mal. Claro. En el tango hubiera terminado, no hubiera dicho en mis sueños te colmo de bendiciones. Eso es raro que un tango lo diga. Eso tal vez lo puede decir, qué sé yo, una ranchera mexicana, a veces termina bien, con una pérdida que después termina resolviéndose en un encuentro, inclusive en cosas que son hasta casi épicas o bizarras, como que dos que estuvieron con una mujer terminan siendo amigos, la perdonás, te perdono, me perdonás, ¿no? Como... Y acá hay un tono que tiene más que ver con lo latino, con lo afrocubano y con Brasil también. Todas estas músicas un poco afrodescendientes suelen tener estos tonos de letras que son justamente para mí más humanos, más habitables, porque suelen tener esos matices, ¿no? Como esa agridulce de, bueno, pasó algo malo, te perdono, ahora estoy mejor, ya pasó. No es te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te regresas, ni cosas por el estilo, ni es un tango que diga las mujeres siempre son las que matan la ilusión, ¿no? Dan muy mal pago, sí. Claro, exactamente. Bueno, así que creo que esta canción tiene justamente esto que puede ser lo que Andrés asocie con... Tal vez la conocí antes de conocerla, digo, tal vez sentí estas emociones que me propone en mi vida, son humanas, son parte de mí. Porque no van solo en una dirección, porque me contienen en emociones, qué sé yo, tristes y que después pasan, se resignifican y bueno, y ahí está tanto ese color musical como el color de la letra. Así que bueno, la vamos a cantar. Buenísimo. Te hago una Acá. cita, te hago una cita. ¿Eso no te hago? Sí. ¿Te hago una cita de Agustín Barbi o no? Gracias. Debe ser. Exactamente lo que Qué quería. lindo tango, es espectacular. Bueno, vamos con esta. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú
has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.